La ciencia del mal. Un veneno imperceptible, invisible, mortal. El reino de las tinieblas. Carcomiéndolo todo, corrompiéndolo todo, destruyendo todo lo que es bueno, todo lo que es verdad, todo lo que es luz. Un poder desquiciado y vehemente que no conoce límites, que crece sin detenerse, acabando con absolutamente todo a su paso. Un misterio sin explicación. El misterio de la maldad. ¿Por qué existe la maldad? Aquel extraño y poderoso intruso. ¿De dónde viene? ¿Cómo apareció? ¿Por qué apareció? ¿Cómo podríamos definirla de manera que entendamos un poco más acerca de este misterio? ¿Es posible llegar a entenderlo? Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal Verdad Victoriosa. Hoy día vamos a abordar un tema que para muchos de nosotros es aún un gran misterio y cuya comprensión nos podría ayudar a darle un mejor sentido al confuso tiempo en el que vivimos. Hoy día vamos a hablar acerca del origen del mal. Empecemos con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos para escudriñar tu palabra. Guíanos, enséñanos, inspíranos, y que esta reunión dé frutos, tal como tú esperas. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Es tan grande y complejo el monumental engaño que se empieza a levantar sobre la humanidad, y son muchos los diferentes aspectos que eventualmente confluirán en esta gigantesca y final trama. Las falsas apariciones y milagros que veremos por todo el mundo, los falsos extraterrestres que visitarán la Tierra, las falsas profecías que inundarán los medios, los falsos cristos, y debemos entender que estamos hablando de engaños en extremo poderosos, engaños sobrenaturales perpetrados por Satanás y sus demonios, y todos ellos interconectados entre sí, y todos confluyendo en un gran desenlace. Y nosotros debemos hacer un esfuerzo por comprenderlos de la mejor manera posible, comprenderlos de manera cabal, porque les aseguro que aún con todo lo que aprenderemos, cuando nos encontremos frente a frente con aquel tiempo, será muy difícil mantener nuestra fe, cuando todo a nuestro alrededor empiece a desvanecerse. Y nos hacemos la gran pregunta, ¿por qué está pasando todo esto en el mundo? Pero, ya que estamos queriendo saber, vayamos tan profundo como podamos y hagamos la más grande de las preguntas, una cuya respuesta sea lo que verdaderamente queremos saber y entender bien. Podríamos preguntar algo como, ahora que sabemos que la Tierra es el campo de batalla entre el bien y el mal, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de este monumental drama que ha enlutado la Tierra por casi 6.000 años? O más aún, podríamos preguntarnos algo como, ¿cuáles podrían ser las motivaciones que llevaron a Dios a envolverse en esta gran batalla entre el bien y el mal? Un asunto tan, pero tan incomprendido, aunque cuya comprensión es tan importante y fundamental para darle un sentido al por qué el mundo ha llegado hasta este punto, de haber caído preso de las fuerzas del mal. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Hoy buscaremos llegar a responder todas esas preguntas, lo que nos va a llevar a darle un sentido más claro a la historia bíblica, a la historia del mundo, así como lo que estamos viviendo en estos tiempos, y lo que será el desenlace final de todo, según está profetizado. Y para poder empezar a desilvanar este asunto, comencemos por identificar aquello que desencadenó este gran y multiforme drama que afecta a todo el planeta desde hace tanto tiempo. Y esto es la aparición de un fenómeno singular, el pecado. Para muchos de nosotros, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Vemos la obra del mal apoderándose cada vez más de todo ámbito de la sociedad global, y nos preguntamos, ¿cómo puede ocurrir todo esto bajo la soberanía de un Dios cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Es un misterio que no podemos explicarnos, y nuestra incertidumbre y dudas llevan a algunos de nosotros hasta el punto de juzgar erróneamente a Dios, al no conocer las verdades plenamente reveladas en su palabra santa y esenciales para la salvación. Pero la clave para poder esperar encontrar alguna lógica en toda esta historia es precisamente esa, el hecho de que Dios es infinitamente sabio e infinitamente poderoso, de manera que sin duda alguna tiene que haber una explicación razonable para este misterio aparentemente inexplicable.
Y debemos empezar por establecer que es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Y aunque pareciera imposible imaginar la existencia de un mundo en ausencia del pecado, dado que hoy en día nosotros estamos tan profundamente impregnados de él, en virtualmente hasta el más recóndito rincón de nuestras vidas, la verdad es que el pecado es un intruso misterioso e inexplicable. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o dar razón de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Pero la palabra de Dios no solamente dice eso acerca del pecado, sino nos cuenta la historia completa, una completa radiografía del mal, desde su nacimiento en el cielo, su historia, todo. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor de Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. El verdadero pecado original nació en el cielo, en un ser que después de Cristo había sido el más honrado por Dios, y el más exaltado en honor y en gloria entre todos los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer tenía el más alto puesto que ningún ángel podría tener. Lucifer era el ángel guardián personal de Dios. Era el primero de los querubines que cubrían el santo propiciatorio y estaba más cerca del trono de Dios que nadie. 9 piedras preciosas cubrían su cuerpo: rubí, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, cada una reflejando la gloria de Dios como fuego vivo. Dios lo hizo el líder de la adoración celestial, con la voz más bella. Pero estando tan cerca del poder de Dios, le hizo desear algo terrible: recibir adoración él mismo. Así dice Jehová el Señor: tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, jardín de Dios estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Ezequiel 28, 12 al 15. Antes que existiera el sol, antes que la primera estrella hubiera nacido, antes que el tiempo tuviese nombre, estaba el cielo. Y en el cielo, un ángel estaba más cerca de Dios que todos los demás. Mientras que miles de ángeles cantaban desde distantes salones, este guardaba el mismo trono de Dios. Su nombre se convertiría en el más temido de la historia del hombre. Su nombre era Lucifer, el que lleva la luz. Él no era simplemente bello. Él no era simplemente talentoso. Él era el absolutamente mejor en todo. Dios había creado miles de ángeles, tal vez hasta millones. Cada uno tenía su ocupación. Algunos llevaban mensajes. Otros resguardaban lugares sagrados. Pero Dios dio a Lucifer el puesto más importante de todos. Él era el querubín cubridor, el guardián personal del trono de Dios. Nadie estaba más cerca de Dios que Lucifer, excepto por Cristo. Cuando Lucifer cantaba, todo el cielo se detenía a escucharlo. Su voz no solo era hermosa, era llena de vida. Sus alas brillaban con un fuego frío que no se extinguía. Cuando él caminaba, la luz le seguía como un perro leal. Perfecto era la única palabra para él. 0 errores, 0 fallas,
Cero problemas. Lo que todos pensaban. Pero la perfección se estaba convirtiendo en veneno. Lucifer tenía todo, pero tenía que usar todo eso para servir a alguien más. Para adorar a alguien más. Un día, Lucifer miró su propio reflejo en el mar de cristal del cielo y vio su propia gloria reflejada, y por primera vez en la eternidad, un pensamiento apareció, un pensamiento tan peligroso, tan imposible, que ni siquiera había palabra para él todavía. Quiero ser como Dios. El ángel más lleno de luz estaba por convertirse en el más oscuro enemigo. El orgullo de su propia gloria hizo que Lucifer deseara la supremacía. Él no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido, y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y su elevación, y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por las huestes celestiales. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes, y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, pero en vez de eso, el profeta dice: Se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura. Has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Poco a poco, Lucifer se fue abandonando al deseo de su propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú que dijiste, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y me sentaré en el monte de asamblea. Me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28:6, Isaías 14:13 y 14. Entonces, ¿en qué consistió el pecado original? El pecado de Lucifer fue la exaltación de sí mismo, el orgullo y la soberbia, un sentimiento en extremo destructivo que en un principio habría parecido como un simple pensamiento de vanidad, pero que Lucifer alimentó hasta el punto de haber llegado a codiciar hasta su propio creador. Entonces el pecado original fue la codicia y la envidia. Pero ¿cuál fue aquel sentimiento, aquel catalizador cuya madurez dio como resultado la codicia y la envidia? Fue la soberbia que conduce a la autoexaltación, la cual da como resultado la codicia y la envidia. Entonces Lucifer codició a su creador, en un cielo donde no existía el pecado. ¿Qué pretexto podría utilizar para obedecer los deseos de su codicioso corazón y empezar su rebelión contra Dios? ¿Cuál fue el camino que decidió tomar? El deseo estaba ya en su corazón. Él quería ser como Dios. ¿Pero cómo podrían haber dos como Dios en el cielo? Aunque una vez que la semilla del pecado empezó a germinar y echar a raíces en el corazón de Lucifer, solo era cuestión de tiempo para que diera sus frutos. Lucifer ya no quería servir, sino ser servido, ser como Dios. ¿Pero cómo? Si ya hay un Dios, ¿y dónde si no en el cielo? ¿Cómo es que algo perfecto se rompe cuando nada está roto a su alrededor? Ocurrió en el cielo, el día en que Dios anunció su plan para la creación de la humanidad. Lucifer estaba de pie al lado del trono de Dios, como siempre, pero esta vez Dios había llamado absolutamente todos los ángeles del cielo, millones de ellos congregados, esperando. El aire parecía vibrar con la expectativa. Voy a crear algo nuevo, dijo Dios. Los ángeles se postraron. Se preguntaban, ¿qué podría ser mejor que el cielo? ¿Qué puede ser más perfecto que los ángeles? Voy a crear nuevos seres, los humanos. Los voy a hacer en mi misma imagen y conforme a mi semejanza. ¿Qué? ¿En la imagen de Dios? Los ángeles quedaron atónitos. Ellos no fueron hechos a la imagen de Dios. Ellos eran sirvientes, mensajeros, guerreros. Pero estas nuevas criaturas, estos humanos realmente van a ser como Dios. Pensar como Dios, crear como Dios. Los otros ángeles empezaron a cantar, a celebrar el plan de Dios, pero Lucifer, él quedó congelado. Por primera vez Lucifer sintió algo nuevo. Orgullo. El primer orgullo que jamás existió. El sentimiento lo invadió como veneno en sus venas.
miró alrededor a los ángeles que celebraban, y vino el pensamiento que le arruinó. Yo puedo gobernar el cielo mejor que Dios. Fue entonces cuando el veneno se apoderó de él. A cada segundo creció más fuerte, como tinta derramada en agua, manchando todo a su paso. Ya tenía la semilla de la soberbia. Lucifer sonreía a los demás ángeles, cantaba con ellos, fingía celebrar la creación del universo, pero por dentro él ya estaba planeando, ya estaba tramando, ya estaba cayendo. El ángel perfecto se había convertido en el primer mentiroso del cielo, el primer mentiroso de la historia del universo. Pero Jehová conocía absolutamente todo lo que había en el corazón de Lucifer, desde el principio, desde el primer pensamiento pecaminoso, sus deseos de rebeldía, todas sus maquinaciones y sus planes, y cómo el anuncio de la creación le afectó. Y fue bajo estas circunstancias que Dios emprendió la creación de la que leemos en el libro de Génesis, y creó la tierra, un vastísimo territorio lleno de seres increíblemente hermosos y criaturas que reflejaban el gran poder, la creatividad y la gloria de Dios de infinitas maneras y con los más diversos matices. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La creación del hombre despertó más aún los celos y la envidia de Lucifer. El hombre, un ser de inferior poder que los ángeles, fue dotado de dominio sobre un vasto y hermosísimo territorio, algo que no fue dado a los ángeles, y no solo fue hecho semejante a Dios en apariencia, en manera de pensar y en su gran creatividad, sino que además en que había sido dotado con autoridad de gobernar sobre todas las criaturas de la creación, tal como Dios en el cielo, y algo más muy interesante, con la capacidad en sí mismo de engendrar más seres humanos, de manera que el hombre se convirtió en el objeto de la envidia de Lucifer. Aunque luego, con mente fría, Lucifer encontró cómo toda esta nueva creación podría jugar en su favor. Vio en ella una oportunidad para hacer realidad su deseo de ser como Dios, porque aunque no podría ser como Dios en el cielo, sí lo podría hacer en esta nueva tierra. Pero con Dios de por medio, ¿cómo podría hacer para alejar a Dios de los hombres? Si Dios aborrece el pecado, podría hacer que los hombres quebrantaran los designios de Dios, y así podría hasta yo mismo convertirme en un Dios para ellos. Satanás bajó a la tierra como un relámpago, y cuando lo hizo tenía un nuevo objetivo, el Edén, y los dos humanos que allí vivían. Los vigiló por varios días, estudiándolos, aprendiendo sus patrones, planeando, tramando. Adán y Eva eran blancos fáciles, nunca habían oído una mentira, nunca habían visto muerte, nunca habían sentido dolor. Eran como niños que no sabían que el fuego puede quemar. Pero Satanás no actuó de inmediato, porque en su plan de rebelarse contra Dios y de apoderarse de la tierra, él necesitaba colaboradores. De manera que antes de intentar engañar a la primera pareja, él subió de regreso al cielo, buscando formar su propio ejército de ángeles, que lo ayudaran en su ambicioso plan. Obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo la apariencia de respeto hacia Dios, Lucifer se esforzó por despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que las leyes que gobernaban a los ángeles imponían restricciones innecesarias. Insistía que siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad, a fin de que pudiesen así alcanzar un nivel superior de existencia. Lucifer sembró en muchos ángeles la idea de que la ley de Dios era un freno a lo que muchos de ellos podrían llegar a ser si fuesen libres de obedecerlas, y que la desobediencia sería aquel gran paso necesario para empezar a librarse de ese freno. A los ojos de los ángeles en el cielo, Lucifer se presentó como una voz que buscaba justicia para él y para todos en el cielo. Satanás había dado a entender que él buscaba el bien del universo, de manera que antes de su completo desarrollo, el pecado no se lograba ver como lo que era en realidad, porque hasta entonces no había existido el pecado en el universo de Dios,
y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y malignidad. Satanás había sido tan altamente honrado y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio que era difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Muchos nos preguntamos, ¿por qué Dios no destruyó inmediatamente al rebelde? Después de todo, Dios podría haber fácilmente vaporizado a Satanás con un rayo y se acabó el drama. ¿Pero habría resuelto eso el problema? No, por el contrario, habría intensificado las dudas y sospechas que ya Satanás había sembrado en la mente de los ángeles. ¿No creen? Recordemos que Lucifer conocía, como nadie más, el funcionamiento interno del gobierno de Dios. Su destrucción se habría interpretado como un encubrimiento de los errores en el gobierno del cielo, y el miedo a las represalias, en lugar del amor, se habrían convertido en la razón principal para servir a Dios. El Señor, en su sabiduría, sabía que la única manera de afrontar esta crisis sería dejando que siguiera su curso, hasta las últimas consecuencias. Esta sería la única forma de garantizar que el mal nunca volviera a surgir. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, el trigo y la cizaña, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús ilustra que una planta necesita tiempo para revelar su verdadera naturaleza. En su infinita sabiduría, Dios sabía que con el tiempo, el verdadero carácter de Lucifer quedaría al descubierto y el amargo fruto de su rebelión se haría evidente para todos. Hasta entonces los habitantes del universo desconocían el pecado y sus consecuencias, pero eso cambiaría una vez que ellos vieran por sí mismos su terrible naturaleza autodestructiva. Al final, la sabiduría y el amor del gobierno de Dios quedarán plenamente justificados para siempre, y el universo estará a salvo. Entonces tenemos una situación interesante. Dios, que conoce el intento de todo corazón, sabe perfectamente las motivaciones de Satanás. Sabe que el sentimiento que lo mueve a conspirar contra el gobierno divino no es otra cosa que el pecado de la codicia, pero una codicia disfrazada de hambre de justicia. Leamos lo que podemos extraer del libro El conflicto de los siglos sobre este asunto. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos asertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerle de su error se hicieron esfuerzos de que solo el amor y la sabiduría infinitos eran capaces. Hasta entonces no se había conocido el espíritu de descontento en el cielo. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde le llevaría este espíritu. No comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y a muchos ángeles. En ese entonces no había él negado aún toda obediencia a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, habría sido no obstante restablecido en su oficio, si reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado dispuesto a volver a Dios y si se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al gran conflicto con su Hacedor. Desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus pérfidos designios. A los que estaban más estrechamente ligados a él por el amor y la confianza, Satanás les hizo creer que había sido mal juzgado, que no se había respetado su posición y que se le quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Además, trató de crear una situación falsa entre sí mismo y los ángeles aún leales.
Todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado, los acusó de indiferencia respecto a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los que permanecían fieles a Dios de aquello mismo que estaba haciendo. He aquí el nacimiento de la ciencia del mal, la mentira, el cinismo, la hipocresía, los sofismas y juegos de palabras diseñados para engañar, para confundir. Lucifer, el padre de la mentira, el padre del pecado y del mal, quien empezó su transgresión, en un principio con tan solo pensamientos de autoexaltación, y llegando al punto de codiciar al mismo creador del universo, y a la oposición abierta contra Dios y Jesucristo, y quien valiéndose de engaños se dedicó a la tarea de conspirar contra el gobierno divino, y hasta llegando a formar un ejército de ángeles. La Biblia dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué se hace con una situación como esta? Dios conocía el corazón de Lucifer y sabía sus verdaderas motivaciones, pero el padre de la mentira era y es un experto en la ciencia del engaño, y con éxito logró convencer a miles y miles de ángeles en su rebeldía. Una situación gravísima para el gobierno de Dios. 1/3 de los ángeles del cielo cayeron en el engaño de Satanás y se rebelaron contra el gobierno de Dios, convencidos del reclamo de Lucifer, de que Dios era un tirano por querer imponer una ley. Y aunque el resto de los ángeles aún permanecían leales a Dios, había que hacer algo que convenciera a todos, buenos y malos, de que Dios estaba en lo correcto y desenmascarar al engañador. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, y al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Imaginen convencer a 1/3 del cielo a apartarse de Dios mismo. Lucifer lo hizo, con tan solo 8 palabras. Ustedes merecen lo que Dios no les dará. No empezó con los ángeles más poderosos, sino con los de oficios más humildes, los vigilantes, los mensajeros, los más distantes del cielo, los que llevaban a cabo los oficios más remotos del reino, aquellos cuyos nombres nadie mencionaba. Yo te veo. Dios ni siquiera piensa en tu nombre, pero yo sí. Ellos miraban a Lucifer atónitos, de que la estrella de la mañana les hablara. Tú mereces mejor, y todos nosotros. 8 palabras, un poquito de atención, un poquito de adulación, una pequeña mentira mezclada con verdad, como veneno en miel, suficientemente dulce para ser degustada, suficientemente letal para matar. Las murmuraciones se propagaron como fuego descontrolado. La estrategia de Lucifer fue perfecta. Él nunca habló de rebelión, solo hacía preguntas, solo sembraba dudas. Si Dios es amor, ¿por qué demanda adoración? Si tenemos libre albedrío, ¿por qué no lo usamos? ¿Qué nos está ocultando? Yo voy a ser como Dios. La tierra será mi reino, y los hombres mis siervos, y a todos quienes se unan a mí, los haré reyes de la tierra, y gobernarán sus propios reinos. Pronto los ángeles empezaban a reunirse en secreto. Lucifer dice que seremos dioses nosotros mismos. Tendremos nuestros propios reinos, nuestra propia adoración. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Lucifer,
Este príncipe de los ángeles envidiaba el poder que solamente Cristo tenía derecho a ejercer, y aprovechándose del alto puesto que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, sentimiento que hasta entonces era desconocido en el cielo. ¿Por qué tenemos que vivir nuestras vidas siempre sirviendo? ¿Por qué no ser servidos? Podemos hacer de la tierra nuestro cielo y gobernar sobre los hombres. Seríamos como Dios. Y una vez que Lucifer logró convencer a muchísimos ángeles a dejar el cielo junto con él, se dedicó a su plan de adueñarse de la tierra y de sus habitantes. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que Adán y Eva fueran tentados a pecar? No sabemos, pero la Biblia nos dice que antes del pecado, Satanás se la pasaba merodeando en el jardín del Edén, envidiando y codiciando a la primera pareja, y maquinando la manera de hacerles pecar contra su creador. Satanás vio la oportunidad perfecta, y la historia ya la conocemos. El paraíso murió con la primera mordida. La inocencia se hizo pedazos como un cristal. Sus ojos se abrieron a la culpa, al miedo y a la muerte. Exactamente lo que buscaba Satanás. Una vez que la primera pareja cayó en pecado, Satanás vio cómo su plan comenzó a tomar forma y había logrado apoderarse de la tierra que una vez fue entregada a Adán y a su mujer. Ahora tenía que empezar a poblarla de súbditos, pero asegurándose de que todos aquellos nuevos humanos se mantuvieran tan lejos como fuera posible de Dios. Fue entonces cuando Satanás regresó al cielo para llevarse consigo a todos aquellos ángeles que él ya había convencido de rebelarse contra Dios, de abandonar el cielo para convertirse en dioses ellos mismos, en la tierra. Y vino el momento de la decisión. Todo ángel tenía que decidir, Dios o Lucifer, creador o creación, verdad o mentiras. Un tercio escogió a Lucifer. Uno de cada 3 ángeles miró a Dios, quien le dio vida, un propósito, todo, y dijeron, escogemos a alguien más. El momento de la verdad llegó, cuando Lucifer marchó al trono de Dios, no a adorar, sino a demandar. La tierra es mía. Subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios alzaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea. Me remontaré sobre las alturas de las nubes. Y seré semejante al Altísimo. Sus palabras destrozaron la paz del cielo. Apareció en el cielo una gran señal. He aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Este pasaje utiliza el lenguaje profético para contarnos cómo Lucifer engañó a un tercio de los ángeles del cielo, con la promesa de que serían dioses ellos mismos, que al hacer caer al hombre en pecado, podrían apoderarse de este nuevo mundo creado por Dios, y convertirlo en sus dominios. Y fue así como Lucifer, junto con su séquito de miles de ángeles, abandonaron sus moradas celestiales y bajaron a la tierra para convertirse en demonios, huestes espirituales de maldad. Y fue en este contexto que fue creada la tierra, y el hombre, el campo de batalla entre el bien y el mal, donde Lucifer sería desenmascarado, y sus propósitos y aún su propuesta de abolir toda ley, supuestamente en pos de un superior estado de existencia, serían puestos a prueba, para testimonio perpetuo del universo. Y así es que Dios emprendió la creación del universo de la que leemos en el libro de Génesis. Y creó la tierra, un mundo donde Lucifer tendría la oportunidad de probar su propuesta de gobierno, su propuesta de no ley ante todo el universo. Pero también para que Satanás tuviera la oportunidad de tener todo el poder que quisiera tener, un mundo donde él sería como Dios. ¿Por qué? Porque como dice el sabio refrán, hay algo en el poder que saca la verdadera naturaleza de la persona. Un mundo donde Lucifer se daría a conocer por lo que realmente es, un mentiroso y un asesino. Pero así como Dios creó a nuestros padres Adán y Eva, sabiendo que Satanás les haría caer en pecado, aún desde antes de la creación, junto con Jesucristo ya había planeado de antemano la redención del hombre caído a través de su sacrificio expiatorio. El apóstol Pedro dice,
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aunque este plan de salvación estaba oculto a los ojos de Satanás, hasta la muerte de Jesucristo en la cruz. Dios había decretado que la paga del pecado es la muerte, de manera que Lucifer, al haber introducido el pecado en el mundo, condenó a toda la raza humana. Al menos eso creía. Aunque su motivación al introducir el pecado en el mundo fue principalmente para separar, para alejar a Dios de los hombres, y así convertirse él mismo en Dios para ellos. Y fue así como Lucifer dejó de ser llamado el que trae la luz, y pasó a llamarse Satanás, que significa adversario. Y los ángeles que le acompañaron en su rebelión pasaron a ser llamados demonios, nombre que también significa ser divino o divinidad inferior, que es precisamente en lo que se convirtieron, en los dioses o en los ídolos de las naciones. Y desde el principio Satanás y sus demonios se empezaron a repartir la tierra y a sus habitantes. Él y sus principales colaboradores se hicieron de ejércitos humanos y se hicieron de naciones, tal como Lucifer les había prometido. Demonios como Moloch, Belzebub, Baal, Asera, Astoret, Renfán, Marduk, Shamash y hasta la serpiente emplumada, Kukulcán de los mayas, Huiracocha, el dios sol de los incas, etc., como el apóstol Pablo bien dice en 1 Corintios 10:20, donde claramente identifica a los dioses o ídolos de las naciones como demonios. En el libro de Daniel se narra una historia interesante. En este pasaje, Daniel describe el momento en el cual él recibe una visión de parte de Dios. Habla de cómo al principio de la visión, él cae rostro a tierra, casi como desmayado. Y luego ocurre esta interesante escena. Leamos. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces él me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. En este pasaje se menciona cómo el ángel mensajero es retrasado en su misión por un espíritu demoníaco al que llama príncipe de Persia. Y además menciona a otras entidades, los reyes de Persia. Luego más adelante, en el versículo 20, menciona a otro ser demoníaco, a quien llama el príncipe de Grecia. La carta a los Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, gobernadores, huestes o ejércitos espirituales de maldad. Así es, mis queridos amigos, este es el mundo en el que vivimos, un mundo en el que los verdaderos gobernantes son los ángeles que le dieron la espalda a Dios y juegan a ser dioses en este mundo, y que desde el principio han dirigido las naciones a través de los grandes de la tierra, principalmente hombres, y también mujeres en toda esfera de influencia, a quienes otorgan todo tipo de concesiones de poder sobre la tierra, reinos y dominio, conocimientos y grandes habilidades, así como todo tipo de placeres, y a quienes han usado a lo largo de la historia, buscando acabar con todos aquellos hombres y mujeres que decidieron mantenerse fieles a Dios a lo largo de las edades, desde Abel hasta hoy, así como de toda memoria de Dios en la tierra, todos ellos al mando del comandante general, Satanás, el adversario de Dios. En estos tiempos, aquí en los Estados Unidos, estamos pasando por un gran escándalo de lo que llaman los Epstein Files, o los archivos de Epstein, refiriéndose a un hombre, Jeffrey Epstein, un hombre que sirvió de facilitador de niños y niñas, de menores,
desde recién nacidos hasta adolescentes, para ser violados sexualmente, asesinados y hasta desmembrados, y utilizados en actos de canibalismo ritualístico o satanismo por muchísimos hombres y mujeres de renombre, políticos de alto vuelo, multimillonarios, supermodelos como Naomi Campbell, la realeza europea, presidentes y primeros ministros, lo que podríamos llamar los grandes de la tierra. Y aunque hoy es causa de gran asombro y conmoción para toda la nación, sin embargo, nada de esto es un fenómeno reciente, ni mucho menos, sino que son los rituales que los hijos de la desobediencia han practicado ininterrumpidamente a lo largo de las edades, desde el principio de la humanidad, y mencionada en la palabra de Dios, en el mismo contexto de actos de adoración al diablo. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si éste fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. El carácter del gran engañador se mostró tal cual era en la lucha entre Cristo y Satanás durante el ministerio terrenal del Salvador. Nada habría podido desarraigar tan completamente la simpatía que los ángeles celestiales y todo el universo hubieran podido tener hacia Satanás, como su guerra cruel contra el Redentor del mundo. Su petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiese homenaje, su orgullosa presunción que le hizo transportarlo hasta la cúspide del monte y a las almenas del templo, la intención malévola que mostró al instarle que se arrojara de aquella vertiginosa altura, la inquina implacable con la que persiguió al Salvador por todas partes, e inspiró a los corazones de los sacerdotes y del pueblo a que rechazaran su amor y a que gritaran al fin: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Todo esto despertó el asombro y la indignación del universo. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús, pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Satanás disputó todos los acertos del Hijo de Dios y empleó a los hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimientos y penas. Los sofismas y las mentiras, por medio de los cuales procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedente, todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencioso horror. Consumado ya el sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles, mientras no hubiese presentado la petición: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo». San Juan 17:24. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: «Adórenle todos los ángeles de Dios». Hebreos 1:6. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo otro nombre. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez.
había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiese podido gobernar a los habitantes de éste. Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. He aquí la gran sorpresa que Satanás no vio venir. Un completo cambio de dirección en el curso de la batalla entre el bien y el mal, donde la muerte de Jesucristo en manos de Satanás, además de haberlo desenmascarado, fue suficiente prueba para condenarlo. Pero además, maravillosamente, también abrió las puertas del cielo para el hombre, que hasta entonces estaba irremediablemente condenado a la muerte eterna, gracias al pecado que heredó de Adán, de quien también heredamos nuestra naturaleza pecaminosa, una tendencia que tenemos todos los seres humanos desde nuestro nacimiento, a inclinarnos hacia el pecado. Como bien lo dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y gracias a nuestra naturaleza pecaminosa, es que a Satanás le fue tan fácil enseñorearse del hombre. Pero para Dios ese no fue el fin del hombre. Dice la palabra de Dios, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Así es, mis hermanos. Jesucristo vino a este mundo para dar al hombre la más grande muestra de amor que uno puede imaginar. Siendo Dios, entregarse a la muerte para darnos vida. A todos quienes escojamos seguirle, vino a enseñarnos a vivir en santidad, en medio de un mundo dominado por el adversario de Dios. Y una vez que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, Satanás se encontró en la tierra con un completamente distinto y nuevo enemigo. Un hombre con rasgos especiales. Un seguidor de aquel Jesucristo a quien envidiaba desde antes de la fundación del mundo, y a quien asesinó cruelmente en la tierra. El hombre de Cristo, el cristiano, el hombre que hasta entonces estaba irremediablemente condenado a muerte eterna, de pronto se encuentra con la maravillosa noticia de que a través de la sangre redentora de Jesucristo está en paz con Dios. Hasta la venida de Jesús, Satanás tenía el imperio de la muerte, y todo ser humano, en su incapacidad de guardar la ley, estaba condenado a la muerte eterna. Aunque Dios tenía un plan de salvación que el diablo no imaginó. La justificación del pecador por la fe en Cristo Jesús. Un camino para aquel cielo que había sido cerrado para el hombre desde la caída de Adán y que ahora estaba abierto para todos aquellos que se decidieran a seguir a Cristo. Pero eso no es todo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Una promesa muy singular. Aquel hombre que estuvo una vez preso de la muerte, ahora tiene el poder de recuperar aquella vida eterna que una vez perdió, además de convertirse en nada menos que hijos de Dios, y coherederos con Cristo, y aún más, de reinar juntamente con Cristo. ¿Cómo creen que esta noticia le debe haber caído a Satanás? Aquel hombre sobre el cual él se enseñoreaba, ahora sabe cómo librarse de su condena, y más aún aspirar a convertirse en todo aquello que él siempre quiso ser, igual a Cristo.
Ahora entendemos por qué Satanás se ensañó de tal manera con los cristianos de todas las épocas, porque actuó con el mismo odio y motivado por la misma envidia con la que acosó y causó la muerte de Jesucristo. De manera que si algún ápice de duda hubiera quedado entre los ángeles del cielo acerca de la maldad de Satanás, cuando ellos fueron testigos de la cruel manera como él asesinó a Jesucristo cuando vino a la tierra, las miles y miles de muertes que posteriormente causó a tantos inocentes hombres y mujeres que a lo largo de las edades se mantuvieron fieles a Cristo, sin duda fueron más que suficientes para desenmascarar al asesino ante todo el universo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Desde el apóstol Pedro, quien fue muerto en una cruz tal como Jesús, los cristianos que iluminaban las calles de Roma cuando eran quemados vivos en tiempos del emperador Nerón, mientras que otros eran devorados por fieras en los coliseos, decapitados, masacrados, desmembrados, terribles actos de crueldad perpetrados por Satanás a través de su poder anticristo durante el oscurantismo europeo. Jesucristo no se fue de regreso al cielo sin antes advertirnos acerca del destino que nos aguardaba a todos aquellos que buscáramos a Dios. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así es, mis queridos hermanos, todos nosotros hemos nacido en el medio de un campo de batalla entre el bien y el mal. Por un lado, un ser de infinita sabiduría, de infinito poder e infinito amor, el Dios creador de todas las cosas, santo, bueno y misericordioso, que aunque creó todo el universo con tan solo su palabra, al hombre lo esculpió con sus propias manos. Y por el otro, su adversario, el usurpador Satanás, el ser más maligno del universo, mentiroso y homicida, quien se vale de toda ciencia de maldad para destruir al mundo, y culpable de incontables actos de crueldad contra la raza humana. Y aunque Dios le ha otorgado poder sobre nuestro mundo, Él nunca nos ha desamparado ni olvidado ni mucho menos, sino que tal como leemos en las historias bíblicas, Él personalmente ha guiado y cuidado de su pueblo desde el principio con gran dedicación. Un Dios paciente y perdonador, un Dios bueno y compasivo, que hizo al hombre con todo su amor y a su propia semejanza. Y le preparó la Biblia, la gran carta de amor de Dios al hombre, una luz en medio de la oscuridad, donde Dios nos enseña a amar, nos enseña a vivir ordenadamente, nos cuenta la historia del origen del mal, así como cuál será su final, nos previene acerca del futuro y nos enseña a encontrar la plenitud durante nuestra vida terrenal. Y lo más importante, cómo llegar al cielo y gozar de una vida eterna de completa felicidad. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra que salió de la boca de Dios y dictada a sus profetas pacientemente a lo largo de cientos de años y a través de muchos diferentes hombres santos. Y vemos que tal como nuestro Señor Jesucristo bien dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han trabajado desde el principio y aún ahora trabajan incansablemente en favor de la raza humana, con gran dedicación y amor, guiándonos y procurando nuestra salvación mientras transitamos por este mundo hostil. Un mundo donde todos nosotros, quienes tomemos la decisión de llevar una vida piadosa, padeceremos persecución. Padeceremos persecución por parte de Satanás, a través de su poder anticristo y sus otras agencias humanas, y a quien Dios en su sabiduría decidió no destruir, aun cuando ya la maldad de Satanás y sus ángeles caídos había sido puesta de manifiesto ante los ojos de todo el universo. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no le destruyó. Para bien del universo entero a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley.
Y he aquí la respuesta a la gran pregunta que nos hicimos al principio. ¿Por qué razón fue que Dios tomó la decisión de embarcarse en este increíblemente doloroso drama que ha costado tanto sufrimiento al hombre y a Dios mismo por miles de años, pudiéndoselo haber evitado? Y la respuesta es por el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Se lo voy a contar ilustrándoles con una historia de mi pasado. Cuando yo era muchacho, yo entrenaba halcones, águilas y gavilanes, aves rapaces. Eso se llama la cetrería, es el arte o el deporte de cazar con aves rapaces. Y yo tenía un halcón que yo quería mucho, y el halcón me quería mucho a mí. Y nosotros nos íbamos de mi casa, yo me iba manejando mi bicicleta, a un parque que quedaba en el acantilado de Miraflores en Lima, donde hay un faro. Y cuando llegábamos, mi halcón se iba a la punta del faro, que es bien alto, y yo me recostaba en una baranda mirando el mar. Entonces, una vez, cuando yo llego al faro, noto que había un muchacho mayor que yo, que tendría 25 años o algo así, que estaba con una cometa gigante. En esa época, en el Perú no habían importaciones de Estados Unidos como las hay ahora, y esa cometa era pues imponente. Todo el mundo la estaba mirando, y era grande, linda, y se notaba que era pues importada, ¿no? El muchacho la jalaba con 2 manos, ¿no? A comparación de lo que eran las cometas de Perú, que tenían una pitita delgadita y uno nomás la jalaba así. Entonces, pues yo estaba mirándolo, mientras yo estaba sentado, recostado, y yo llevaba conmigo pedacitos de pollo que le cortaba a mi halcón y se los tiraba al aire en el acantilado, y él venía volando desde donde estaba en la punta del faro y los agarraba en el aire con sus patitas y se las comía volando y volvía a subir, o bajaba y se quedaba conmigo y estábamos juntos. Entonces, cuando el hombre terminó de guardar su cometa para irse, pues yo me acerco a él y lo felicito, le digo, qué linda tu cometa, ¿no? Y él me dijo, bueno, mi cometa es muy linda, pero no es como tu halcón en lo absoluto, porque mi cometa, pues si yo jalo a la izquierda, se mueve a la izquierda, si yo jalo a la derecha, se mueve a la derecha, pero ella no tiene vida, no tiene el poder de decisión de irse si quisiera o quedarse conmigo. Tu halcón está suelto, él se puede ir si quisiera y dejarte solo, pero toma la decisión de regresar a ti. Y eso realmente es increíble, ¿no? Se quedó impresionado. Y eso es exactamente el libre albedrío. Este animalito, este halcón, todas las mañanas yo le abría la puerta de su nido y él realmente salía contento de verme. Yo lo amaba y él me amaba a mí, y nuestra relación fue creciendo y creciendo y fortaleciéndose mientras yo cuidaba de él con amor. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. El Dios de amor, Él quiere el amor de las criaturas que Él ha creado. Y para eso solamente puede darse dentro del marco del libre albedrío, de la libertad de decisión. Y la rebelión de Lucifer en el cielo es la más grande evidencia de que Él verdaderamente gozó del libre albedrío, porque Él tuvo la libertad de tomar la decisión de rebelarse. ¿Podría Dios habernos creado, pienso yo, les pregunto, sin tener el poder de decisión entre el bien y el mal? Sí, Él nos podría haber creado de esa manera. Pero si fuera el caso, nosotros seríamos semejantes, parecidos a esa cometa del muchacho del que les hablé. Pero eso no es lo que quiere Dios. Aquel Dios santo y bueno que conocemos anhela un universo pleno, lleno de criaturas, unidas por el lazo del amor. Pero el amor solamente existe donde existe la libertad para ejercerlo, la libertad de decisión, libertad en su más pura esencia, el libre albedrío. Sin embargo, tener la libertad para decidir es una gran responsabilidad que requiere un conocimiento profundo de la ciencia del bien y del mal. Porque a diferencia del amor, que se basa en principios nobles y puros, la ciencia del bien y el mal cuenta tanto con verdad como con el gran poder del engaño. Es un poder engañoso, capaz de presentarse como bien, como verdad. ¿Qué vemos hoy? ¿No es la perversión de la sexualidad proclamada como una manifestación de amor y de inclusión? ¿No es el asesinato del aborto elevado como una manifestación de libertad y soberanía femenina? ¿No son la soberbia y la vanidad hoy llamadas y hasta defendidas bajo el nombre de autoestima? ¿No es la rebelión y desobediencia de los hijos elevada y defendida fieramente como un derecho sagrado? Claro que sí, un mundo que ensalza la rebelión como independencia,
que defiende los derechos del criminal más que los de la gente honesta, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Un mundo donde aquellos que niegan al Dios creador son llenados de honra y distinción. Todos los mandamientos de Dios vilmente pisoteados y olvidados. El engaño y la mentira hoy son llamados estrategia y son practicados tan frecuentemente que ya ni se perciben como el mal que son. Y el robo tiene 1000 formas legales y socialmente validadas. Las sagradas instituciones del matrimonio y la familia creados por Dios han sido pervertidas y envilecidas, hasta haberse convertido en un horrendo espectáculo de pecaminosidad que hasta hoy no encuentra límites, aunque llegan a ser entendidas por las masas como manifestaciones de amor. Y finalmente, el sábado de Dios, su cuarto mandamiento, esperando su turno para ser oficialmente abandonado y cambiado por el día del enemigo de Dios, el venerable día del sol, como el emperador romano Constantino el Grande llamó al domingo cuando proclamó la primera ley de descanso obligatorio en ese día, hace ya 1700 años. Y todas estas incontables caras del pecado han logrado engañar al mundo entero, que las defiende como causas nobles y desprovistas de mal, porque son engaños que vienen repletos de elementos de verdad, logrando hacernos dejar toda la ley de Dios completamente abandonada, en un mundo que perdió la batalla contra el pecado que se ha fundido en la vida diaria a tal punto que se ha vuelto invisible y es practicado inadvertidamente. Y es por eso que los 10 mandamientos de Dios son tan importantes en la teoría como la experiencia vivida en el planeta Tierra lo son en la práctica. Y es exactamente por esa razón que Dios permitió la manifestación de este poder engañoso del cual habla su palabra santa, donde la ciencia del bien y del mal ha logrado mostrar todo su poder y bajo todas las formas y matices posibles. El mal disfrazado de bien, capaz de engañar a toda la humanidad. Aunque no a toda, porque en medio de este monumental engaño, Dios promete que su pueblo podrá mantenerse firme. La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentes los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. De este modo, la historia del terrible experimento de la rebeldía sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna destinada a precaverlos contra todo engaño respecto a la índole de la transgresión y a guardarlos de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. Es por eso que Dios no quiso conformarse con un conflicto que durara 10 años, ni que persistiera por 100 años. En su infinita sabiduría, Dios tomó la decisión de embarcarse en este monumental conflicto por nada menos que 6000 años, un evento inolvidable que dejaría su huella por toda la eternidad, que aunque le causó incontables momentos de sufrimiento y frustración al tener que haber lidiado con tanto pecado por tanto tiempo, aún así se comprometió con su plan por amor a la humanidad y a su anhelo de un universo libre de la mancha del pecado. No quedará duda en el universo de que no es posible el libre albedrío, ni mucho menos una coexistencia en los caminos del amor, sin una ley sabia que la rija. Una ley sabia, perfecta y santa, que refleje el carácter del Dios creador. Y la prueba es esta misma, el nefasto experimento de Satanás en la tierra, un mundo al margen de la ley de Dios. Y esta razón también responde a aquel enigma que muchas personas no se pueden responder, y que les lleva a veces a no poder creer en la existencia de un Dios santo y bueno que permite tantas injusticias. Un mundo donde un niño inocente muere de cáncer, donde la maldad triunfa sobre la justicia, un mundo testigo de infinitas historias de crueldad y sufrimiento. Y es que es un mundo que abandonó la ley de Dios, que dejó de lado el escudo de protección divina y vive las consecuencias. Ahora entendemos por qué inocentes sufren, pero la buena noticia es que todos quienes sufrieron agravio en esta vida por causa del pecado de otros, nuestro misericordioso y santo Dios promete que recibirán consolación en el cielo. ¿Sabía Dios que todo esto habría de ocurrir desde antes de toda creación? ¿Sabía Dios que Lucifer haría lo que terminó haciendo en el cielo y en la tierra? ¿De todo el daño que causó a la humanidad y a Dios mismo? Claro que sí,
Pero así como el sembrador se embarca en la tarea de sembrar trigo en su campo, sabiendo que inevitablemente tendrá que enfrentarse todos los días a la invasión de la cizaña o de la hierba mala, o como una mujer que desea ser madre, aún sabiendo todo el dolor por el que tendrá que pasar para llegar a sostener en sus brazos al fruto de su vientre, aún así toma la decisión de seguir adelante. Así también nuestro Santo Dios decidió llevar a cabo este gran proyecto junto con Jesucristo, aún sabiendo el dolor por el que habrían de pasar, tanto Dios Padre, así como su Hijo, por amor a la raza caída. De manera que todo este gran drama que se ha vivido en la tierra no solamente nos ha servido para darnos a conocer todo lo que tenemos que saber acerca de la ciencia del bien y del mal, sino que además, y aún más importante, para vindicar el carácter y el inmensurable amor de Dios por su creación. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas, y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Entonces se vio que para salvar una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. 2 Corintios 5:19. Vióse además que mientras Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Dios había manifestado cuánto aborrece los principios de rebelión. Todo el cielo vio su justicia revelada tanto en la condenación de Satanás como en la redención del hombre. Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible, todo transgresor debía ser excluido para siempre de la gracia del Creador. Él había sostenido que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley caía sobre él, que era igual a Dios, y el hombre quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar del poder de Satanás mediante una vida de arrepentimiento y humillación, como el Hijo de Dios había triunfado. Así Dios es justo, al mismo tiempo que justifica a todos los que creen en Jesús. Así es, mis queridos hermanos. La ley es clara, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesucristo, siendo Dios, derramó su propia sangre como paga de nuestro pecado, cumpliendo así la ley y rescatando a la raza caída. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos 2:14. El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo le había hecho decir: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Dios declara: te torno en ceniza sobre la tierra y no existirás más para siempre. Isaías 14, 13 y 14, Ezequiel 28, 18 y 19. Eso será cuando venga el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado, y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice: no se levantará la aflicción segunda vez. Nahum 1:9.
La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. Hablando acerca de los ángeles caídos y de Satanás, hace un tiempo atrás una persona escribió en los comentarios de mi canal una pregunta. La pregunta que no puedo evitar hacer es, ¿por qué Dios los lanzó a la Tierra cuando ellos se rebelaron y los aprisionó aquí, habiendo tantas galaxias y planetas? Es una muy buena pregunta. De acuerdo con lo que hemos aprendido, sabemos que si Dios hubiera echado a Satanás en alguna prisión en algún confín del universo, o si lo hubiera destruido, la consecuencia inevitable es que hubiera causado un problema aún mayor, sembrando entre los demás ángeles del cielo y demás criaturas de todo el universo dudas acerca de la justicia y el amor de Dios. Y hasta muchos llegarían a pensar en Satanás como en un mártir por haberse atrevido a desafiarlo. Y también sabemos que haberle dado a Satanás todo el poder y la libertad de acción que él ambicionaba fue la manera mediante la cual se lograría descubrir la verdadera naturaleza de los sentimientos que lo impulsaban. Además, la existencia en la tierra del cristianismo despertó todos los instintos más perversos que Satanás por mucho tiempo mantuvo ocultos, y a los que finalmente dio rienda suelta, movido por la envidia que se apoderó de él, llevándole a perpetrar los más malvados actos de crueldad contra los seguidores de Cristo, y mostrándose como lo que realmente es, un mentiroso y un asesino. ¿Y por qué tuvo este gran conflicto entre el bien y el mal que ocurrir justamente en nuestro planeta? ¿Por qué tuvimos los seres humanos que soportar tanto sufrimiento y dolor? Bueno, imaginemos que estamos haciendo una fila para comprar algo, o para cualquier otra cosa. En esa fila siempre habrá alguien que es el primero de la fila, y siempre habrá alguien que es el último de la fila. ¿Adivina qué pensará el último de la fila? Sin duda podremos esperar que el último de la fila piense, ¿por qué me tuvo que tocar ser a mí el último de la fila? Sin embargo, invariablemente en una fila, siempre va a haber el primero de la fila, y siempre va a haber un último de la fila. Puede parecer una comparación tonta, pero si lo pensamos lo suficiente es muy válida. De la misma manera, las condiciones mediante las cuales Satanás tendría la oportunidad de ejercer todo el poder que quisiera y que fuese como Dios en un mini universo, era en un mundo con seres vivientes sobre los cuales él tuviese poder, como el que tiene sobre nosotros. Y al igual que el último de la fila, cualquier mundo donde esta batalla habría de ocurrir. Sin duda podríamos esperar a sus habitantes llegándose a preguntar ¿por qué tendría que haber ocurrido aquí? Sin embargo, cuando leemos la Biblia, nos enteramos de que así como el hombre fue destinado a protagonizar este gran drama, de la misma manera él, así como la tierra, han sido reservados para el destino más glorioso del universo. En los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, cuando ya todos los eventos difíciles pasaron, y luego de que Satanás y sus ángeles caídos y todos los malos de la tierra hayan sido erradicados, dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese es el destino glorioso del hombre vencedor del mal.
así como de nuestro planeta, según lo podemos leer al fin de la misma Biblia. Dios mismo morará entre nosotros, y viviremos con Él, y con Jesucristo. De todos los confines del universo entero, la tierra será la sede del trono de Dios, y viviremos en una dicha y en un gozo que no se puede expresar con palabras de ninguna manera. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una promesa maravillosa. La humanidad se acerca vertiginosamente al fin. Ya Satanás sabe que tiene muy poco tiempo y se está jugando sus últimas cartas ahora. Ya hace tiempo que él asumió su papel de príncipe del mal y ya a nadie puede engañar en el universo de Dios, excepto a los seres humanos a los cuales ha convencido de seguirle, los hijos de la desobediencia. Ya Satanás sabe que ha sido juzgado y condenado y que no hay absolutamente ninguna oportunidad para él. Ningún perdón puede existir para el ser más maligno del universo, aquel que se atrevió a quitar la vida a Jesucristo cuando vino a la tierra, y causante de incontables actos de maldad contra la raza humana. Y en vista de eso, el único camino posible que encuentra, buscando que se le revoque la sentencia, es demostrar al universo que este mundo ha llegado a ser más suyo hoy de lo que nunca antes ha sido. Un mundo cuyos habitantes son tal como él es, amantes del pecado, malvados y rebeldes. Un mundo que vive absolutamente al margen de la ley de Dios, entregado a los ídolos. Un mundo ahogado en la mentira y el engaño, en la codicia y el odio, en el robo y el adulterio. Y esa es la verdadera razón por la que busca imponer la observancia del domingo, porque el domingo es el día que Él escogió para ser adorado, así como Dios escogió el sábado como su día de adoración, y lograr que toda la tierra lo guardara de manera unánime apoyaría su reclamo de que la tierra es suya por derecho. Eso es lo que Roger Murnau escuchó de la boca de un sumo sacerdote satanista hace ya 80 años. And to these people, they are sold to the fact that Christ will not return to this planet with power and great glory. He's going to abdicate all claims to the planet, because the high priest once said that Christ will abdicate all claim to the planet because he knows that it is lawfully and rightfully his. And at that time he says, Lucifer, you mentioned Lucifer a lot of times, but they mention Satan also. He says, the master, usually they like to talk about the master will resurrect his people from the grave. Que Satanás, a quien llaman su maestro, busca que Jesucristo abdique la tierra, que renuncie a ella, llevándose a todo su pueblo consigo, y la deje en manos de él y los otros ángeles caídos, como sus dioses, que Satanás les ha ofrecido, que resucitará a todos los hombres y mujeres que le han servido a lo largo de las edades, y reinará con ellos para siempre sobre esta tierra. ¿Qué les parece? Como si tuviera el poder de resucitar. El masón del máximo grado 33 y satanista, Albert Pike, hace ya casi un siglo delineó las bases de lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Habla de cómo se desencadenaría a partir de la enemistad entre Israel y el mundo musulmán, y luego dice, la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas quedarán desde ese momento sin brújula ni rumbo, ávidos de un ideal, pero sin saber a dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, expuesta finalmente a la vista pública. Pregunto, ¿por qué habría una multitud desilusionada con el cristianismo? Obviamente porque Jesucristo nunca vino para acabar con Satanás, porque abdicó la tierra y se la dejó a él. Eso es lo que las fuerzas del mal tienen planeado que ocurra, pero no quieren aceptar que lo que está escrito en la palabra de Dios tiene cumplimiento, y el destino de Satanás es el lago de fuego, sin importar lo que haga para evitarlo. Esta es la razón por la cual yo vi la necesidad de hacer este capítulo, para presentar una perspectiva que nos ayude a entender un poco más acerca de la razón detrás de la ley dominical, la cual, como podemos ver, no solamente es la marca de la bestia, del papado romano, sino que también es la marca del enemigo de Dios, mediante la cual Satanás busca mostrarse como el legítimo Dios y dueño de este mundo. Un mundo donde absolutamente todos los pobladores le rinden homenaje, guardando el día que él escogió para ser adorado. Todos guiados por el mismo espíritu de rebeldía que su padre Satanás. Aunque al haber llevado al mundo a ser como él, también mostrará al universo entero las nefastas consecuencias que acarrea el abandonar los preceptos de Dios.
Un mundo completa e irreparablemente corrompido y sin ningún futuro, sumido en las tinieblas del pecado, al punto que su destrucción se hace necesaria para preservar el bienestar del universo de Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Bueno, mis queridos amigos, hasta acá llegamos el día de hoy con este video. Como les dije anteriormente, la razón principal de haber hecho este video fue el dar esta perspectiva nueva a la razón para esta ley dominical. Porque al igual que yo, y muchísimas personas también me han preguntado cuando yo menciono este asunto, que no pueden creer que la ley dominical sea la marca de la bestia, porque la ley dominical no la entienden como algo tan importante. Es sábado, domingo, yo puedo adorar a Dios en miércoles, porque no han sido sensibilizados hacia la seriedad de los mandamientos, ni tampoco del cuarto mandamiento, que es el más abandonado de todos, que es el guardar el sábado, ¿no? Todos estamos muy acostumbrados a no robar, no mentir, no matar, no honrar padre y madre, pero el mandamiento del sábado es parte de los 10 y nadie le presta atención. Entonces cuesta pensar de que la marca de la bestia sea una ley dominical. Sin embargo, poniendo esta información adicional acerca de la razón por la cual sí es importante, ayuda mucho a darnos cuenta de que en realidad sí existe una razón orgánica detrás de todo este intento de imponer esta ley, ¿no? Bueno, pero antes de despedirme yo quisiera hacerles una pequeña exhortación, porque es algo que yo he sentido que hasta me ha ocurrido a mí. Y es una pregunta que les voy a hacer a ustedes. Yo quisiera que ustedes mediten acerca de la pregunta que les voy a hacer cuando yo termine de hablar. Y la pregunta es, ¿será que nos estamos volviendo un poco insensibles a toda esta gran situación que estamos viviendo? Tal vez en un comienzo, cuando apareció por primera vez el pensamiento en nuestra cabeza y lo corroboramos con la información que yo les he dado, nos dimos cuenta que verdaderamente estamos viviendo tiempos muy graves, muy solemnes y muy importantes. Nada menos que el fin del mundo, el fin de la era del hombre, el fin de la tierra como la conocemos, se acabó. Sin embargo, pasa el tiempo y pues nos acostumbramos a ver los videos y en nuestra mente la gravedad comienza a desvanecerse y seguimos nuestras vidas. Tal vez en algún momento en un pasado había un mayor compromiso con la ley de Dios, con parecerse a Jesús, con escuchar la palabra de Jesús y buscar copiarlo como todo cristiano debe hacer. Pero pasa el tiempo y en nuestra mente comienza a perder importancia, comienza a dejar de ser una prioridad como lo fue antes. Y ya no estamos prestándole atención a la situación como deberíamos, ¿no? Yo quiero que recordemos que en este mundo, en esta historia desde la creación hasta el día de hoy, este tiempo es entre los más importantes. Es tan importante como la primera venida de Jesús. Es la segunda venida de Jesús. Es tan importante como el diluvio universal que acabó con el mundo antiguo. Porque este va a ser, no un diluvio universal, pero va a ser universal y va a acabar con el mundo entero. Y es bueno estar bien claros de que esto va a ocurrir. No es que puede ocurrir. No es que tal vez. Las señales son extremadamente claras. Para darles una idea, sabemos que, como lo he explicado anteriormente, que el plan de gobierno del presidente actual de los Estados Unidos de América está basado, se rige en un proyecto que es un documento de 900 y tantas páginas que se llama el proyecto Mandato 2025 Mandate, Mandato 2025. Y de este proyecto ya el gobierno de Trump en un año y un par de meses más ya ha ejecutado más del 53% de ese proyecto, más de la mitad de ese proyecto. Y falta bastante para que se acabe este mandato, ¿no?
faltan, pues, ¿qué? 3 años. Y en este proyecto, en una página en el medio del proyecto, está la ley dominical. Y esta ley dominical fue escrita en ese proyecto por un señor llamado Jonathan Berry. Este señor, hace unos meses, ha sido nombrado nada menos que el Procurador General de la República en el Departamento de Trabajo. En inglés le llaman Solicitor of Labor. Este señor es muy vocal acerca de esta ley. Aparece en numerosas disertaciones y entrevistas en muchos organismos, principalmente católicos, defendiendo esta ley, como parte de un apoyo, de un respaldo, de una ayuda a la clase trabajadora. Ahora yo les pregunto, si esta persona es tan efusiva, promoviendo este deseo de una ley dominical, y ahora él es el Procurador General de la República en el Departamento de Trabajo, ¿no creen que es muy posible que él promulgue esta ley o la impulse? Entonces yo les voy a decir que tenemos que estar bien claros acerca del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Este es un tiempo importante. Y si nosotros somos cristianos o buscamos serlo, tenemos que trabajar. El mandato de Jesús es claro. Cuando veamos a la abominación desoladora puesta donde no debe estar, cuando veamos a la ley dominical en reemplazo del sábado de Dios, debemos de dejar las ciudades. Debemos salir de las ciudades. Ese es el mandato. Y yo pregunto, ¿qué hemos hecho acerca de eso? Porque si se trata de dejar las ciudades, ¿a dónde vamos a ir? ¿Tenemos algún lugar donde ir? Tenemos que tener un lugar donde ir. Y si no lo tenemos que agenciarnos de un lugar donde ir. Porque yo les voy a decir que no es fácil lo que viene para un cristiano. No vamos a poder comprar ni vender. No vamos a poder rendir nuestros servicios a nadie. Seas dentista, médico, arquitecto, mecánico. Nadie va a tomar tu servicio porque nadie te va a pagar. No vas a poder comprar gasolina, alimento, tener electricidad. Todos los que se mantengan fieles a la ley de Dios van a sufrir mucho en manos de las autoridades. A menos que tengamos un lugar donde estar, fuera de las ciudades, donde podamos agenciarnos nuestro propio alimento, cultivar nuestro propio alimento. ¿Suena complicado? ¿Suena molesto? Honestamente, no lo es. Yo ya comencé ese proyecto, ya me hice de una tierra, estoy empezando con aprender todo lo que tiene que ver con criar gallinitas y cultivar. Definitivamente, el pensamiento de empezar este proyecto, de solo pensarlo cansa, y me cansaba a mí solo pensarlo. Yo decía, buscar un terreno, encontrar el correcto, llegar a la compraventa tan molesta que a nadie le gusta llegar a ese punto. Luego de eso, comenzar el trabajo de ambientarlo, trabajarlo, adecuarlo. Es como cuando uno mira una escalera de 1000 peldaños. Imagínense una de esas escaleras que suben hasta la punta de la pirámide maya. Y uno mira 1000 peldaños, yo no voy a llegar ahí. Pero si uno mira el peldaño número 1, es más fácil. Y solo te dedicas al peldaño número 1. Pero una vez que lo has pasado ya no te quedan 1000 peldaños. Y después el 2. Solamente en el 2. No pienses en más nada. Y cuando menos te das cuenta, pues ya llegaste a la punta, a la cima. Es el deber de todo cristiano. Yo les voy a decir que el desarrollo del carácter es mucho más sencillo en el campo que en la ciudad. Dicen que es 10 veces más sencillo desarrollar un carácter en el campo que en la ciudad. La ciudad es una trampa mortal. La ciudad se ha vuelto en una trampa para el espíritu, donde nos enseñan a robar, a mentir, a engañar, obscenidades. Todas las películas tienen lesbianismo, obscenidades, alcoholismo, drogas, malas palabras, insultos, de falta de respeto de los jóvenes hacia los padres, asesinato. ¿Cómo uno puede ser santo si te alimentas de basura? Complicado, ¿no? Entonces yo les digo,
Y eso ni siquiera dejemos de lado el teléfono, es lo mismo, o peor, ¿no? Porque no tienen la censura de, quién sabe, de las leyes, en fin. Pero yo les voy a decir, y el pecado ahora está disfrazado. Todos engañan, todos mienten. En el salón de emergencias que llega con una enfermedad o con un temor de algo, solamente se concentran en sacar dinero al seguro. Te inventan enfermedades. El arquitecto roba, el contratista roba, el farmacéutico, todos roban. Es un sistema de engaño en el cual se vive, donde ya nadie medita acerca de sus acciones, porque está validado por la media, porque está validado por las películas que vemos. El engaño está validado, todo está validado. Ser cristiano no es fácil, pero sin duda vale la pena, como ya sabemos. Pero es muy difícil ser cristiano en la ciudad. Por eso yo les digo, y no es una invitación, es nuestro deber. Si es que no salen de las ciudades, cuando venga la ley dominical, ¿qué va a ser de ustedes? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a tener que dejarnos torcer el brazo por la ley dominical? ¿Vamos a tener que aceptarla o qué? ¿O morir? ¿Y los vecinos? ¿No se acuerdan del COVID? Más temor daban los vecinos que las propias autoridades. Porque hay histeria, hay falta de alimento, hay angustia. Nadie está de buen humor. Sale lo peor del ser humano. ¿Y vamos a estar sujetos a eso? Cuando todos guarden el domingo y nosotros no. Cuando guardemos el sábado y lo vean como algo que es una falta grave a las autoridades y a la sociedad. ¿Vamos a sujetarnos a eso? No lo vamos a lograr en las ciudades. Entonces hay que movilizarnos. Hay que dejar esa modorra, esa insensibilidad que se está apoderando de nosotros y darnos cuenta. Noé recibió la revelación y él fue y pregonó. Como dice la palabra, él era pregonero de justicia y él decía, viene un diluvio. E hizo un bote cuando nunca había llovido en la tierra en esos tiempos todavía. Deben haberlo visto como un loco. Pero si él hubiera ido a pregonar y no hubiera tenido un bote, le hubieran preguntado, ya, ok, viene un diluvio, ¿y tú qué estás haciendo? Nada, les estoy avisando nomás. Entonces la gente diría, ya, bueno, gracias. No, él hizo un bote. Cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra, Lot tuvo que salir al apuro, dejando todo, y se tuvo que meter a una cueva. Y no esperemos o pensemos, Dios se va a encargar de mí. Pero si Dios ya se encargó de ti, te ha dado la Biblia, te ha explicado, te estoy hablando. Está claro, cuando Jerusalén fue destruido en el año 70, destruido completamente, y la angustia que se vivió en Jerusalén en esos tiempos era indescriptible. Tendrían que leer, hay un libro que es de un historiador llamado Flavio Josefo. Fue terrible, la gente se comía unos a otros, porque fue sitiada la ciudad por Roma. Pero Jesús les dijo, cuando vean a Roma afuera, salgan, no esperen. Y los cristianos salieron, pero otros no salieron, y murieron, en la peor manera. Jesús nos está avisando, y nos ha avisado, y siempre hace eso. Él nunca permite que sus cristianos estén desprevenidos. Él nos avisa, y nos ha avisado. Y por eso les estoy hablando. Yo sé que puede sonar un poco tedioso la escalera de 1000 peldaños, pero hay que caminarla. Un peldaño al tiempo. Y sí se puede. Hacemos un esfuerzo y lo logramos. Pero les estoy diciendo que si llega ese momento y ustedes no están preparados, lo van a lamentar tanto. No solamente por ustedes, sino por sus familias. Bueno, me despido por hoy y ya no voy a hacer capítulos grandes como este, capítulos largos como todos los que he tenido de 1 hora y media, 2 horas, sino van a ser ahora capítulos cortos y más cercanos uno del otro, menos tiempo entre ellos, tal vez uno al mes, como Dios me permita, porque ya estamos en tiempos mucho más, no sé cómo llamarlos en realidad, estamos más cercanos a los eventos, ¿no? Y hay muchas cosas que decir, que aclarar y que volver a ratificar acerca de la llegada de los falsos extraterrestres, el espiritismo, la ley dominical, las guerras, tantas cosas que hay que hablar. Entonces, bueno,
Muchas gracias y nos vemos pronto si Dios permite. Hasta luego. Este canal está dedicado a anunciar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, la verdad presente para estos tiempos. El mensaje completo está dividido en 3 series consecutivas y complementarias. La primera llamada La cadena profética de Dios, basada en un análisis del capítulo 7 del libro de Daniel y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, seguida por la serie El engaño de iniquidad, donde se expone el gran misterio del poderoso engaño que envuelve a la humanidad en este tiempo del fin, y concluyendo con la tercera serie, dedicada a exponer uno por uno los diferentes aspectos del gran desenlace al que como humanidad nos estamos dirigiendo, del cual este video es el último capítulo. Haz clic en la imagen de la izquierda para ver la serie desde el principio, y en la imagen de la derecha para comprender más acerca de la misteriosa marca de la bestia que está por arribar al mundo.